de lo que serían las vacunas. Si bien he tratado para este segundo día escoger más un tema llevadero, no vamos a entrar tanto al área de virología, sino de conocimientos generales que podamos manejar como profesionales y también para poder dar una explicación entendible para todos los familiares y personas que siempre, porque somos del área de salud, nos andan preguntando y consultando, entonces para poder dar una respuesta apropiada. Vamos a empezar conociendo qué es la vacuna. Del latín vaccinus aum o vacuno o de vacae o vaca. Es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante microorganismos patógenos. Esta respuesta genera en algunos casos cierta memoria inmunitaria, produciendo inmunidad transitoria frente al ataque patógeno correspondiente. La primera vacuna descubierta fue la usada para combatir la viruela por Edward Jenner en 1796. Entonces, para que nosotros ya vayamos sabiendo, siempre es importante saber cuál fue la primera, quién la descubrió. Entonces, como un dato, ¿no?, importante de conocer. Ahora, biológicamente hablando o bioquímicamente, son suspensiones de microorganismos vivos, inactivos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administradas inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Podríamos entonces plantearnos la pregunta de cómo actúan las vacunas. Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo y de ese modo reducen el riesgo de contraer enfermedades. Actúan desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmunitario, lo cual va a reconocer al microbio invasor, que puede ser una bacteria o un virus, y vamos a ir generando anticuerpos que son proteínas de nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario los va a producir de forma natural para luchar contra las enfermedades. Va a ir recordando o reconociendo el tipo de microorganismo al cual estamos expuestos y de esta manera va a generar sus propias defensas. Más o menos sería la forma en la cual actúan las vacunas. Vamos a seguir desglosando esta pregunta. Podemos decir que en definitiva las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de inducir una respuesta inmunitaria sin causar enfermedades. Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar tras la administración de una o más dosis de vacuna contra una enfermedad. Esto le hago hincapié porque muchas vacunas necesitan los refuerzos que conocemos. Siempre tenemos las primeras vacunas a los meses de nacidos, posteriormente a los años e incluso algunas de adultos. Vamos a seguir hablando de cómo actúan las vacunas. Los microbios están en todo nuestro entorno y en el medio ambiente. Lo hemos podido ver durante la cuarentena. No sé si todos se han dado cuenta. Hemos mantenido un medio de vida más higiénico, hemos desinfectado las manos, hemos tomado medidas de bioseguridad y lo que hemos podido notar es que enfermedades tipo gripe común o las neumonías o las bronquitis, el invierno del año pasado no se han visto como se suelen ver y son las enfermedades de la temporada. Podemos entonces ahí decir y confirmar que es el ecosistema, el ambiente y nosotros mismos los que generamos los contagios y las enfermedades o las infecciones de la temporada. El cuerpo tiene muchas formas de defenderse contra los patógenos. Ahí estamos hablando de todo lo que serían los glóbulos blancos y las células de la memoria, como podemos ver en la imagen.
La piel, las mucosas, los cilios pulmonares, por ejemplo, que se encargan de atrapar a las bacterias o microorganismos extraños para expulsarlas. De ahí que viene el reflejo de la tos. Cuando tenemos en el sector de la nariz también algún cuerpo extraño, generamos un estornudo, que son formas de defensa de nuestro organismo. Cuando un patógeno infecta el cuerpo, nuestras defensas, o sea, el sistema inmunitario se activa, atacan y destruyen el patógeno o tratan por lo menos de reducirlo. La respuesta natural del cuerpo es cuando un patógeno, ya sea de una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, que pueden causar una enfermedad, cada patógeno consta de partes. Por lo general es exclusivo de cada microorganismo, es específico de la enfermedad causante. Por decir, las amebas, la Escherichia coli, la podemos reconocer porque tiene cierto mecanismo de acción, composición, estructura, forma física que vemos mediante el microscopio. Lo propio con las bacterias. A eso nos referimos, que cada patógeno va a tener su identidad, su propia forma de actuar. Es por eso que para el organismo es fácil de detectar ante una exposición repetitiva o una persona que se mar en verano con alguna parasitosis. Es pues más fácil de detectar en estos casos por la identidad que adquiere cada microorganismo. Los anticuerpos producidos en respuesta al antígeno del patógeno son una parte importante del sistema inmunitario. Puede considerar que los anticuerpos son soldados del sistema de defensa del cuerpo. Cada anticuerpo del sistema inmunitario está entrenado para reconocer al antígeno específico. En el cuerpo tenemos miles de anticuerpos diferentes. Cuando el cuerpo humano está expuesto a un antígeno por primera vez, el sistema inmunitario necesita tiempo para responder y producir anticuerpos específicos. La respuesta natural del cuerpo es: la persona es vulnerable a una enfermedad. Todos estamos expuestos, en especial cuando nuestras defensas están bajas. Una vez que se producen los anticuerpos específicos del antígeno, estos actúan con el resto del sistema inmunitario para producir el patógeno y frenar la enfermedad. Es decir, nuestro cuerpo es tan inteligente dentro de la línea de los glóbulos blancos, que llegarían a ser nuestra parte militar, nuestra muralla china, por así decirlo. Ellos van a ir creando sustancias, valga la palabra, para que puedan actuar de defensa inmediata ante cualquier patógeno, agresor o cuerpo extraño que lleguen a reconocer en nuestro organismo. Los anticuerpos que protegen contra un patógeno no suelen proteger contra otro, salvo que dos patógenos sean similares entre sí. Una vez que el cuerpo ha producido anticuerpos en su respuesta primaria a un antígeno, también crea células de memoria generadoras de anticuerpos, que se mantienen vivas aún después de que los anticuerpos hayan derrotado al patógeno. Si el cuerpo se viera expuesto más de una vez al mismo patógeno, la respuesta del anticuerpo sería mucho más rápida. No sé si se han dado cuenta, cuando nos resfriamos, muchas veces los resfríos que de niños nos ponen en cama, nos hospitalizan, nos quitan el apetito, ya a cierta edad el cuerpo lo va reconociendo y nuestra mejora es incluso en 1 o 2 días lo que solía ser 7 días. Entonces, con esto estamos diciendo que cuando nos exponemos bastante por el entorno, el clima, las circunstancias que habitamos, nuestro organismo actúa de manera preventiva. Entonces, él ya va a tener una forma de reaccionar incluso más rápida.
Esto significa que si una persona se ve expuesta al patógeno peligroso en el futuro, el sistema inmunitario podría responder inmediatamente y protegerla contra la enfermedad. Eso es básicamente el concepto y la idea de lo que se quiere lograr con una vacuna. Aquí en la imagen, ya que estaba mucho texto tal vez, podemos ya resumir lo que se habló, donde tenemos el antígeno del sarampión, que es el patógeno existente. Habíamos dicho que nuestro sistema inmunitario, cuando ya reconoce al agente patógeno, ya tiene un anticuerpo existente. Eso ocurre cuando recibimos la vacuna del sarampión. Este anticuerpo puede ir a bloquear o eliminar o a frenar la replicación del virus, de la bacteria o del microorganismo. Igualmente vemos en el caso de la varicela, de la gripe, que en este caso es más empleada la vacuna en casos más letales como la H1N1. También un patógeno nuevo, como nos hemos visto con el caso del coronavirus, actualmente no tiene ningún anticuerpo, o bueno, nos pescó en esa situación el 2019, cuando todos hemos empezado a contraer la enfermedad masivamente. Entonces, cuando un patógeno nuevo o enfermedad entra en nuestro cuerpo, introduce un antígeno nuevo. Para cada nuevo antígeno, nuestro cuerpo necesita desarrollar un anticuerpo específico que pueda agarrarse al antígeno y rechazar el patógeno. ¿Cómo nos ayudan las vacunas? Este sí es un tema que causa mucha dilémica, un debate bien amplio en el área de salud. Si bien hay un sector que está en contra de las vacunas, existe también el área que defiende, lucha, insiste activamente con campañas para que podamos recibir todas las vacunas que son gratuitas mediante el Ministerio de Salud. Las vacunas contienen partes atenuadas o inactivas del microorganismo y es específico, ¿no? Entonces, en este caso sería el antígeno, que provoca una respuesta inmunitaria en el cuerpo. Las vacunas más recientes contienen las instrucciones, así se llaman, ¿no?, para producir antígenos en el lugar del antígeno en sí mismo. O sea, para no esperar que nuestro organismo se enferme, se complique como lo que está pasando actualmente con el COVID. Lo que hacen con la vacuna es agarrar la información genética de esta bacteria, virus, y a eso le llamamos las instrucciones, que son pequeñas cantidades, las cuales nos administran a nuestro organismo. Estas cantidades mínimas que podamos manejarlas, que nuestro sistema de defensa pueda reconocer y pasarse la información y ya poderlo detectar al virus en este caso, para poder tener la respuesta inmunitaria correspondiente. Eso básicamente es como nos ayudan las vacunas. No padecer la enfermedad misma, pero sí exponernos a las pequeñas instrucciones de cada patógeno para ir informando a nuestro sistema inmunitario, que sería la línea de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces no nos va a provocar la enfermedad y posiblemente vamos a tener alguna reacción mínima, que es fiebre o cansancio, porque estamos poniendo en funcionamiento nuestros glóbulos blancos y eso nos va a debilitar un poco. Entonces tenemos la vacuna y el anticuerpo nuevo que se va a ir generando por la exposición de esa pequeña parte que se extrae del patógeno. Una vacuna es un fragmento minúsculo del organismo atenuado e inocuo e incluye partes del antígeno. Es suficiente con que nuestro cuerpo aprenda a desarrollar el anticuerpo específico.
Ulteriormente, si el cuerpo encuentra el antígeno real como parte del organismo real, lo reconoce y lo rechaza. Perdón. ¿Cómo ayudan entonces las vacunas? Algunas vacunas requieren la administración de múltiples dosis e intervalos de semanas o meses, como en el caso de la antirrábica. En ocasiones es necesario para posibilitar la producción de anticuerpos de larga vida y el desarrollo de las células de memoria. Es decir, que a veces el organismo, como los glóbulos, van envejeciendo, se van renovando, es necesario también ir haciendo como una especie de retroalimentación a nuestro organismo en el caso de algunos patógenos. Entonces, de esta forma, el cuerpo se prepara para combatir el organismo específico causante de la enfermedad y recordar el patógeno para combatirlo rápidamente si eso fuera preciso en el futuro. Vamos a hablar un poco de la inmunidad colectiva. Cuando una persona está vacunada contra una enfermedad, es muy probable que esté protegida contra esa enfermedad. Ahora bien, no todas las personas se pueden vacunar. Algunas con enfermedades preexistentes que debilitan sus sistemas inmunitarios, como el VIH, el cáncer, o las que tienen alergias graves a algunos de los componentes de las vacunas, tal vez no puedan recibir determinadas vacunas. Estas personas pueden estar protegidas si viven entre otras personas que sí están vacunadas. Cuando muchas personas de una comunidad están vacunadas, la circulación del patógeno es difícil porque la mayoría de las personas están inmunizadas. Esto es especialmente importante no solo para las personas que no pueden vacunarse, sino también para las que pueden ser más susceptibles a las enfermedades contra las que las vacunamos. Ninguna vacuna proporciona por sí sola una protección del 100%. Esto que les hablo se traduce en la imagen. Una persona vacuna está protegida por el tiempo que nos puedan indicar que la vacuna va a garantizar esa inmunización. Y como les decía, en un grupo pueden haber dos personas que no se puedan vacunar. Lo que ayuda es que los demás miembros sí estén vacunados. De esta manera vamos a evitar el contagio o la exposición a las personas que no puedan recibir la vacuna. A lo largo de la historia, los seres humanos han conseguido desarrollar vacunas para algunas enfermedades potencialmente mortales, entre ellas la meningitis, el tétanos, el sarampión y la poliomielitis. A principios del siglo XX, la poliomielitis era una enfermedad prevalente en todo el mundo, que paralizaba a cientos de miles de personas cada año. Para 1950 se habían desarrollado 2 vacunas eficaces contra esa enfermedad. Sin embargo, en algunas regiones del mundo, como en África, la vacunación aún no estaba extendida, promovida. De repente el recurso económico ha frenado la vacunación y aún permanecía existiendo, más que todo al nacer los niños con la poliomielitis, que eran parálisis ya sea de medio cuerpo, de extremidades. Ya en 1980 se puso en marcha un esfuerzo conjunto dirigido a erradicar la poliomielitis en todo el mundo. Ha habido campañas masivas y se podría decir que con felicidad el 2020 en agosto se logró erradicar la poliomielitis en el continente africano. Lo que sí, lamentablemente, en Pakistán y en Afganistán aún se están viendo algunos casos de poliomielitis que todavía no se han podido erradicar. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? ¿Cuáles son los ingredientes de una vacuna? Esta es la pregunta de la mayoría de las personas. Personalmente yo, al ir elaborando el tema, me preguntaba, ¿no? ¿Será que viene con una agua desionizada especial y solo será el fragmento de la bacteria o del virus? Pues ahora
Les comparto lo que llegué a descubrir o a conocer, porque en realidad la información esta es simplemente llegar a tener tal vez las ganas de querer empaparnos en este conocimiento, que si bien es un poco larguito, es bastante letra, pero es bastante interesante. Y como les decía, estamos en tiempos de vacuna, es un tema que se habla bastante, entonces ahora yo les voy a explicar de una información bastante garantizada, que sería de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que las vacunas contienen fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad y, como ya les había dicho, se llaman las instrucciones. También contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia de las vacunas, que estos se incluyen en las vacunas y se utilizan durante decenios en miles de millones de dosis de vacunas. Vamos a hablar principalmente del antígeno. Todas las vacunas contienen un componente activo, que es el antígeno, que genera una respuesta inmunitaria a las instrucciones para producir ese componente activo. El antígeno puede ser una pequeña parte del microorganismo causante de la enfermedad, por ejemplo, una proteína o azúcar, o bien el organismo completo atenuado o inactivo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, el organismo causante de la enfermedad, el fragmento que se extrae del agente patógeno, que si bien lo extraemos, tenemos la información, también va a estar inactivo, ¿no? O sea, no va a ser que se va a activar y se va a replicar, solamente estamos transfiriendo la información que necesitamos a la vacuna. El antígeno puede ser una parte ínfima, o una versión atenuada e inocua del organismo causante de la enfermedad, de modo que el cuerpo puede aprender la manera específica de contrarrestar ese organismo sin enfermarse. También la vacuna contiene conservantes. Los conservantes impiden que la vacuna se contamine cuando se abre un vial. Estamos hablando de las vacunas que son para varias dosis, que se utilizan para vacunar a una o más personas. Algunas vacunas no tienen conservantes porque se almacenan en viales monodosis y se desechan tras su administración. El conservante más comúnmente utilizado es el 2-fenoxietanol. Se lo ha utilizado durante muchos años en algunas vacunas, así como una serie de productos para cuidados infantiles, y su uso en vacunas es seguro porque posee muy baja toxicidad a los seres humanos. También la vacuna contiene estabilizantes. Los estabilizantes impiden que se produzcan reacciones químicas y evitan que los componentes de la vacuna se adhieran al vial. El estabilizante puede ser azúcares como la lactosa y la sacarosa, los aminoácidos como la glicina, gelatina y proteínas, y también albúmina humana recombinante derivada de las levaduras. Aquí tenemos en la imagen el antígeno, el conservante, una sustancia tensioactiva que enseguida les explico, el coadyuvante, los estabilizantes, tiene productos residuales y su diluyente. Básicamente esa sería la composición completa de una vacuna. Las sustancias tensioactivas mantienen mezclados todos los ingredientes de la vacuna. Estas sustancias evitan que los elementos presentes en la forma líquida de la vacuna se asienten o se aglutinen. Y también se utiliza en alimentos como por ejemplo los helados. Las sustancias residuales son ínfimas cantidades de diversas sustancias utilizadas durante la fabricación o producción de la vacuna, que no son ingredientes activos en la vacuna final. Las sustancias varían en función al proceso de fabricación utilizado y pueden incluir proteínas de huevo, levaduras o antibióticos.
Las trazas residuales de estas sustancias que se podrían encontrar en una vacuna son tan ínfimas que se las puede medir por partes por millón o partes por 1.000 millones. El diluyente es un líquido utilizado para diluir la vacuna en la concentración correcta. Inmediatamente antes de su uso, el diluyente de uso más generalizado es el agua esterilizada. El coadyuvante, también algunas vacunas contienen coadyuvantes. Ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria de la vacuna, bien sea reteniendo la vacuna en el lugar de la inyección durante algo más de tiempo o mediante la estimulación de células inmunitarias locales para que la vayan a captar. El coadyuvante puede ser una ínfima cantidad de sales de aluminio, como por ejemplo el fosfato de aluminio, hidróxido de aluminio o alumbre potásico. Se ha demostrado que el aluminio no ocasiona ningún problema de salud a largo plazo. De hecho, las personas ingieren aluminio comúnmente a través de comidas y bebidas. Entonces, ¿cómo se desarrollan las vacunas? La mayoría de las vacunas se han utilizado durante decenios y millones de personas. Las han recibido cada año con total seguridad. Al igual que todos los medicamentos, cada vacuna puede pasar por pruebas amplias y rigurosas que garantizan la seguridad antes de introducirla en un programa nacional de vacunación. Ante todo, cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y evaluaciones destinadas a identificar los antígenos que se deberían utilizar para generar una respuesta inmunitaria. Esta fase preclínica se realiza sin pruebas en seres humanos. La vacuna experimental se prueba inicialmente en animales con el fin de evaluar su seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, va a tener la parte experimental en animales. Si no va a haber ninguna reacción alérgica, algún efecto no deseado, recién va a pasar a la prueba realizada en seres humanos y esta se va a dividir en 3 fases. La fase 1 es cuando la vacuna se administra en un pequeño número de voluntarios. En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios adultos, jóvenes y sanos. La segunda fase ya son varios o cientos de voluntarios con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Los participantes en estos ensayos reúnen las mismas características de edad y sexo. Para las personas a las que se prevé administrar la vacuna, en esta fase se suelen realizar múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna. Generalmente en esta fase se incluye un grupo al cual no se le administra la vacuna. Eso sería en caso de administrarle placebo, ¿no? Para ver si hay alguna respuesta significativa entre ambos casos. En estos casos no se le dice ni al médico ni al paciente a cuál se le está administrando el placebo y a cuál la vacuna. En la fase 3, la vacuna se administra a miles de voluntarios y se realizan comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunadas, pero recibieron el producto comparador o, como les decía, el placebo, a fin de determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar la seguridad. Los ensayos de fase 3 se realizan en muchos países y en numerosos lugares de cada país, con el fin de asegurar que las conclusiones respecto a la eficacia de la vacuna sean válidas en relación con muchas poblaciones. Es por eso que en varias fases, en las 3 específicamente, se van a ver grupos por edad, por sexo, y ahí vamos a también separar los grupos en personas que están recibiendo vacuna y en personas que no. Estos estudios llegan a tomar bastante tiempo.
Como vemos aquí en la imagen, un resumen de lo que habíamos hablado. Entonces, la fase 1 es una pequeña escala, la fase 2 es donde ya ampliamos por lo menos a más de 100 pacientes y en la fase 3 ya son más de 100.000. Y después recién podríamos hablar de que se ha aprobado esta vacuna para un uso más amplio ya para las poblaciones y para su administración con un fin terapéutico. Durante los ensayos de la fase 2 y 3, los voluntarios y los científicos que realizan el estudio no saben, ¿no? Esto con el fin de que pueda ser un ensayo de doble ciego. Es necesario para que no se pueda tal vez sugestionar al paciente o dar información errónea. Una vez finalizado el ensayo y obtenidos los resultados, se revela a los voluntarios y a los científicos que condujeron el ensayo quiénes recibieron la vacuna y quién es el comparador o placebo. Una vez disponibles los resultados de todos estos ensayos clínicos, es necesario realizar una serie de pasos que incluyen exámenes de la eficacia, seguridad, también las aprobaciones reglamentarias, las normativas de salud pública. Las autoridades de cada país examinan minuciosamente los datos del estudio y deciden si se va a autorizar la vacunación para el uso en su población. Antes de introducir una vacuna en un programa nacional de inmunización, es preciso demostrar su seguridad y eficacia en una población amplia. Las exigencias relativas a la seguridad y a la eficacia de las vacunas son extremadamente altas, habida cuenta de que las vacunas se administran a las personas sanas y sin enfermedad. Tras la introducción de la vacuna se realiza un seguimiento constante. Existen sistemas de seguimiento de la seguridad y la eficacia de todas las vacunas. Esto permite a los científicos conocer los efectos y la seguridad de la vacuna, incluso cuando se utilizan en un gran número de personas durante un periodo prolongado. Estos datos se usan para modificar las políticas concernientes al uso de la vacuna, porque lo que queremos es optimizar sus efectos y también tener un estricto seguimiento de la vacuna mientras se la esté utilizando. Una vez que se comience a utilizar una vacuna, es preciso mantener un seguimiento continuo para garantizar que sigue siendo segura, que no es tóxica, que no hay reacciones adversas. Tal vez uno de los materiales que van incluidos puedan estar produciendo alguna reacción en una gran mayoría de los pacientes expuestos. Entonces, todo esto debe ser estrictamente controlado. ¿Qué es la potencia de las vacunas y cómo se conservan? La potencia de las vacunas es la calidad y la eficacia que una vacuna tiene para lograr producir una respuesta inmunizante en el organismo. Ahora, tal vez un pequeño resumen de la charla de ayer de cadena de frío, que si bien van de la mano, ¿no? ¿Qué es cadena de frío para la conservación de vacunas? Todas aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir y administrar las vacunas, somos la cadena de frío. Cadena de frío para la conservación de vacunas. Es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación. Entonces, este es el concepto que manejaríamos, así súper resumido, cuando nos pregunten qué es una cadena de frío, ¿no? Que implica todos esos factores que hablamos ayer. O podemos verlo tal vez con una imagen: transporte, almacenamiento, distribución y suministro de las vacunas. A eso nos referimos cuando decimos cadena de frío. ¿Cómo funciona? Ya lo habíamos visto ayer, desde el laboratorio productor al transporte que se utiliza para llegar a un almacén central, a un almacén regional y después al almacén local, que es el que se encarga de la administración a la población. Es muy importante recordar, las vacunas son productos biológicos.
de compleja preparación muy sensibles a factores externos, los cuales pueden disminuir su capacidad inmunológica e inutilizarla. Por tanto, durante el proceso se cuida que los biológicos estén en rangos de temperatura fijos de refrigeración que son entre 2 grados centígrados a 8, con el fin de entregar vacunas en las mejores condiciones inmunogénicas a la población. Estos serían los factores externos: los golpes, los movimientos bruscos, las caídas, exposición directa a luz o a lluvia. Antes de empezar a hablar de los artículos que también vienen incluidos con el material de vacunación, sí es importante recordar el estricto control en el momento en el que uno adquiere productos de cadena de frío. Lo más correcto es que estén en los termos, tenga el termómetro incorporado o incluido y ser testigos de que ese producto ha estado en las condiciones de temperatura establecidas. Esto pasa, por ejemplo, cuando se compra en una farmacia y la farmacia no vio cómo se transportó esa cadena de frío, si vino en el termo, ahí pudo haber habido una ruptura de cadena de frío, posteriormente en la farmacia no se hizo el control y hasta llegar al paciente es más probable una ruptura de cadena de frío. Entonces, por favor, recordarles esto, que no podemos jugarnos con este tipo de productos. Ellos tienen también diluyentes, jeringas y carnets. Algunas vacunas son liofilizadas como polvos, necesitan ser disueltas con los diluyentes, perdón, la redundancia, y también recordar que son insumos que se requieren para la aplicación de los biológicos y su registro. Es bien importante los carnets. Muchas personas saben que cuando tenemos que viajar, generalmente al extranjero, nos piden la vacuna de la fiebre amarilla y para eso hay que portar nuestro certificado de vacunación. El diluyente se utiliza para reconstituir las vacunas liofilizadas, puede ser transportado en un lugar fresco y seco sin exponernos a los rayos directos del sol. Las jeringas y los carnets se deben mantener siempre en un lugar fresco y seco a temperaturas no superiores a 25 grados y tampoco en las jeringas, no deben exponerse a los rayos directos del sol. Ahora tal vez como un ejemplo de lo que pasa cuando el profesional es el que comete el error. Los medicamentos en el refrigerador son de alto riesgo, deben ser manipulados con toda la atención posible. ¿Por qué? Porque hay este tipo de errores, por ejemplo el programático. En Yemen, en 1997, la insulina fue administrada a 70 infantes en lugar de la vacuna de la difteria, papera y tétanos, con 21 fallecidos. En Guatemala, en 1999, un niño falleció, sospecha de uso como diluyente de vacuna antisarampionosa, un neurobloqueador, muscular, que es la succinilcolina, que también la pueden haber puesto en el refrigerador. Es por eso que el día de ayer les había dicho, vacunas es mejor no conservarlas con otro tipo de medicamentos, porque ocurren estos errores y lamentablemente en Bolivia, en Cochabamba, en Vinto, en el 2004, 3 niños han fallecido porque se ha utilizado como diluyente el neurobloqueador muscular, que fue la succinilcolina. Entonces no estamos exentos de este tipo de errores que lamentablemente terminan en tragedias y en daños irreparables. Esta sería la clasificación de las vacunas por su termoestabilidad, ¿no? Entonces vamos a tener las vacunas virales en la parte superior del refrigerador. Estas vacunas tienen que estar más cerca de los 0 grados, a diferencia de las vacunas bacterianas que están cerca a los 8 grados, que no es mejor que no bajen
a 0 grados, como son las bacterianas, les decía, la antipoliomielítica, sarampión, antiamarílica. La ubicación de las vacunas en el refrigerador, entonces, voy a ser repetitiva en esto, están los geles de frío, las vacunas virales y las bacterianas. Hablando de la clasificación de las vacunas, hay dos grupos importantes: las vacunas vivas atenuadas, las vacunas muertas inactivas y las vacunas de recombinación genética, que se obtienen por... existen varios métodos de obtención, Las vacunas avirulentas preparadas a partir de formas no peligrosas del microorganismo patógeno y las vacunas posificadas a partir de organismos muertos o inactivos. Los antígenos purificados o vacunas genéticas se administran por medio de una inyección o por vía oral, tanto con líquidos como con pastillas. Las vacunas pueden estar compuestas por bacterias y virus, ya lo habíamos hablado. Entonces, tipos de vacunas: las inactivadas, que son microorganismos dañinos que se han tratado con productos químicos o calor y han perdido su peligro. Las vacunas atenuadas, que son microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo condiciones en las cuales pierden sus propiedades nocivas. Las toxoides, las subunitarias. Lo voy a pasar rápido porque tengo ya más atrás un esquemita. ¿Qué son las vacunas? Entonces volvemos a insistir. Las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario específico y se clasifican en... vamos por partes. Podemos encontrar vacunas de gérmenes vivos atenuados o muertos o inactivados y vacunas de subunidades o toxoides. Como les decía, aquí ya tengo la clasificación. Las vacunas de gérmenes vivos atenuados, constituidas por bacterias o virus que han sido modificados para perder su poder patógeno, pero son capaces de reproducirse en el organismo y estimular la inmunidad tanto humoral como celular. Suele ser suficiente una sola dosis o administrar una de refuerzo. Las vacunas de gérmenes muertos o inactivados, constituidas por bacterias o virus completos, se inactivan por métodos físicos o químicos. La respuesta inmunitaria es menos potente, por eso requiere varias dosis para conseguir la inmunidad adecuada. Las vacunas de subunidades. Las víricas contienen fragmentos específicos del virus, por ejemplo, la gripe. Las bacterianas son componentes de bacterias, polisacáridos capsulares purificados o conjugados con una proteína transportadora que aumenta su inmunogenicidad. Las vacunas toxoides, compuestas por toxinas, producidas por los microorganismos que se detoxifican, eliminando su poder patógeno, pero conservando su capacidad inmunogénica. Entonces tenemos aquí las vacunas víricas y las vamos a mencionar para los que dirán, porque no es pecado no saber cuáles son las virales y las bacterianas. Aquí les tengo el listado. Los virus vivos o atenuados serían polio oral, fiebre amarilla, rotavirus, sarampión, rubiola, parotiditis. Y los virus muertos o inactivados tenemos polio inyectable, encefalitis japonesa, hepatitis A, rabia, gripe, hepatitis B y virus del papiloma humano, que el 2016 se ha conseguido por fin la vacuna. Las vacunas bacterianas, las vivas o atenuadas, tenemos la tuberculosis y la fiebre tifoidea oral. Las vacunas bacterianas muertas o inactivadas está la tosferina celular, la Haemophilus influenzae tipo B, el meningococo C, el meningococo 10 y 13 valentes, la cólera oral, fiebre tifoidea parenteral, el neumococo 23 valente, el meningococo, la difteria y el tétanos. Aquí tengo la infografía de la cual saqué la información, donde tenemos el resumen. Entonces, hay vacunas
de gérmenes vivos atenuados, muertos o inactivados, vacunas de subunidades, vacunas toxoides. Y ahí tenemos el listado también que ya les había mencionado. Tal vez para tener también un conocimiento como para cerrar esta información de las vacunas, sería conocer la cronología de las mismas. Solo la viruela ha sido eliminada del mundo. La poliomielitis y el sarampión se encuentran en campañas de erradicación. Como habíamos visto en Israel, en Afganistán, aún tenemos rebrotes de poliomielitis, y el sarampión también lo hemos visto en Santa Cruz, que ha habido un rebrote a consecuencia tal vez de esto que se ha manejado mucho como una secuela del coronavirus. La verdad no le veo mucha relación, pero sí cuando hemos estado en la primera ola bastante fuerte del coronavirus, se ha visto que en los niños ha habido casos de sarampión. El siglo XVIII, en 1796, la primera vacuna para la viruela. El siglo XIX tenemos la vacuna para la diarrea, antrax, rabia, tétanos, difteria y peste. El siglo XX ha habido la vacuna de 1926 para la tosferina. Yo les voy a leer la enfermedad y los que tienen la oportunidad de ver el año. Tenemos la vacuna para la tuberculosis, fiebre amarilla, tifus, gripe, poliomielitis y encefalitis japonesa. También la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la varicela, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo B, la vacuna para hepatitis y la enfermedad de Lyme. Perdón. El siglo XXI, ya el 2005, 2008 y 2009, ha habido, voy a corregir lo que hace rato les había comentado, para el papiloma humano ha sido el 2005, donde se ha visto la primera vacuna de uso comercial. El 2008 ha habido la primera vacuna para prevenir la adicción a la heroína y a la cocaína. El 2009 estaríamos con la posible vacuna con la hepatitis C y la primera vacuna contra la gripe H1N1. Y aquí en este cuadrito más resumido de la historia de las vacunas, lo había incluido por el tema de que en agosto del 2020 erradicaron la polio de África, que ha sido un dato bastante relevante, y el diciembre del 2020 la vacuna contra el coronavirus, principalmente el laboratorio Pfizer, BioNTech, y Reino Unido es el primer país en lanzar una gran campaña de vacunación. Nuevamente el orden cronológico de las vacunas, donde podemos ver a Louis Pasteur en una de las fotos y a Jonas Salk en una de las imágenes también, dos grandes virólogos que han ido descubriendo las vacunas, ¿no? Bueno, en realidad es un equipo completo el que trabaja y se encarga para poder encontrar la vacuna más óptima y más ideal para el uso nuestro. Ya para que veamos un pequeño esquema de cuánto tiempo llegan a tardar en elaborarse las vacunas. Por ejemplo, la malaria, de 1800 hasta la fecha se sigue trabajando en una vacuna. La tuberculosis, de 1882 a 1997, que se ha encontrado por fin la vacuna definitiva. La fiebre tifoidea, de 1884 al 2017, que se consigue la vacuna final, por así decirlo. Meningitis, de 1889 a 1981, que conseguimos una vacuna. La tos convulsa, de 1906 a 1948. Dengue, de 1907 al 2019. Polio, 1908 a 1955. Virus Zika, de 1947 y seguimos en investigación. La varicela, de 1953 a 1995.
Sarampión de 1953 a 1963. Esta sería la vacuna que menos tiempo se ha tardado en investigar. Serían aproximadamente 10 años. Para la infección por herpes de 1960 y continuamos en investigación. Hepatitis B de 1965 a 1981. Infección por rotavirus de 1973 al 2006, ébola 1976 al 2019. Ya tendríamos el 2019 la vacuna para el ébola. Infección por el papiloma humano que se ha empezado a investigar el 1981 y el 2006. La investigación para lo que sería VIH-Sida de 1983 a la fecha no tenemos una vacuna definitiva, y el coronavirus o el COVID-19 que estaría desde 2019 en adelante la investigación. Entonces ahí ya tenemos también un esquema para que lo vayamos viendo de los años significativos y representativos para cada enfermedad que ha llegado el hallazgo de la vacuna. En el proceso de elaboración y fabricación de las vacunas es imprescindible conocer cómo se desarrolla la inmunidad natural frente a la enfermedad que queremos prevenir, con el objeto de imitar una respuesta inmune ante la infección natural, provocando mecanismos similares que se confieran protección antes de la exposición al agente. Eso sería ya más como un resumen de todo lo que involucra una vacuna. Ya aquí un poquito un resumen de la parte inmunológica que no quise tocar porque es bastante complejo. Todos los que hemos llevado inmunología sabemos que son bastantes tomos de libros, pero sí podemos resaltar este pequeño resumen que me parece significativo, donde los linfocitos beta y T son los responsables de generar la inmunidad duradera que sigue a una infección natural o a las inmunizaciones. Tras la exposición al antígeno, las células B y T proliferan en clones y producen anticuerpos, generalmente del tipo IgM, y las células efectoras específicas. Esto constituye la respuesta primaria. Las citoquinas estimulan la proliferación de células B, acelerando la síntesis de las primeras moléculas de IgG y formando las células de memoria, ¿no? Cuando digo IgG y IgM sería la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, formando células de memoria necesarias para que un nuevo encuentro con el patógeno se genere, la respuesta inmune secundaria. Las células de memoria se dividen más rápidamente que las células B, formando de forma inmediata y acelerando algo de la inmunoglobulina M y posteriormente una gran cantidad de moléculas de la inmunoglobulina G, específicas con una elevada afinidad por el antígeno. Además, dependiendo de la naturaleza del antígeno vacunal, es posible generar también una respuesta mediada por células con potencial citotóxico. Los linfocitos T, CD8 citotóxicos capaces de limitar los agentes infecciosos, habitualmente virus, destruyendo las células infectadas y o secretando citoquinas antivirales específicas. Entonces estaríamos hablando ante una vacunación mayor por parte del efecto inmune inducido. Son esenciales los anticuerpos que se combinan específicamente a una toxina o a un patógeno. Muchos antígenos y vacunas pueden ser capaces de provocar una respuesta tanto de células B humoral como de células T celular, sin que sean mutuamente excluyentes, sino que las células T CD4 son necesarias para la producción de antígenos y los anticuerpos ejercen una notable influencia en la respuesta celular T en el caso de patógenos intracelulares. Eso es el resumen que puedo facilitarles en el tema específico de inmunología y todo lo que serían las células de defensa y cómo científicamente actúan. Para nosotros estos términos sí son valederos.
Tal vez si le explicamos esto a una persona que no es del área de salud no va a entender nada, pero yo sé que nosotros por lo menos ideas sí tenemos. Entonces, en la producción de una vacuna se analiza cuál es el microorganismo que causa la enfermedad. O sea, vamos a detectar, identificar y darle un nombre a qué nos está enfermando. Se estudia la estructura y el comportamiento del microorganismo una vez aislado. Se buscan los mejores componentes antígenos que induzcan la producción de anticuerpos. Los antígenos protectores potencialmente utilizables se caracterizan, se purifican y se prueban en animales de experimentación. Se testa la seguridad y la inducción de anticuerpos de la vacuna candidata en voluntarios sanos. Se prueba la seguridad, la capacidad inmunogénica, la dosis, el programa y el método de aplicación y se testa en miles de personas para evaluar su seguridad y su eficacia protectora. Y por último, aquí tengo un esquema actualizado hasta el 2021 de vacunación. Estas serían las vacunas que nosotros deberíamos de haber tenido o habernos administrado, o sea, que nuestros papás en este caso, porque es de 2 meses a 18 años. En meses tenemos la hepatitis B. Como pueden ver, les voy a hablar tal vez solo el ejemplo de la hepatitis B. A los 2 meses tenemos la primera dosis, a los 4 meses la segunda dosis y a los 11 meses la tercera dosis. Estamos viendo que necesitamos 3 dosis de hepatitis B. La poliomielitis también tiene 3 dosis, difteria, tétanos y tosferina, la hemofilis influenzae tipo B también, el neumococo, el rotavirus, que es 2, 4 y a los 6 meses, que sería el refuerzo. El meningococo también tiene 3 dosis, los meningococos C, 3 dosis. En el tema de difteria, tétanos y tosferina, como pueden ver, tenemos a los 6 años y entre los 12 y 14 años. Y la última vacuna, la que se está utilizando a partir de los 12 años, es la del papiloma humano. ¿No? Nos recomiendan a partir de los 12 años la administración. Y finalmente, ya no los canso más, solamente vamos a mencionar pasos para evitar errores en la vacunación. Tenemos al paciente adecuado, identificamos al paciente, ¿no? Porque tiene que ser el que está solicitando la vacuna específica y comprobar su fecha de nacimiento, edad y que corresponde con la historia clínica abierta, comprobar los antecedentes y estado actual. La vacuna adecuada también debe ser seleccionada. Ya les había mencionado los errores que ocurren al momento de preparar las vacunas. Comprobar el calendario vacunal según la edad y antecedentes, comprobar el intervalo con la misma u otras vacunas previas. La vacuna elegida es la que corresponde. Comprobar el estado de la vacuna. Como tercer paso, registrar la vacunación en la historia clínica. Primero registrar en la historia clínica y en el documento para la familia y después se administra la vacuna. El cuarto paso, la vía de administración correcta. Elegir la vía de administración correcta, puesto que las vacunas se pueden administrar intramuscular, subcutánea y oral, y tiene que ser adecuada según el tipo de vacuna que le corresponde. Dentro del punto número 5, el lugar anatómico correcto. Elegir el lugar de administración adecuado según el tipo de vacuna y la edad del niño o adolescente. Preparar al niño con la ayuda de la familia, ¿no? En el caso de que son bastante pequeños. A los 10 días de nacidos nos administran la primera vacuna, que sería la de la tuberculosis. Con eso estaríamos terminando la exposición del segundo día. Me parece que me he excedido un poquito del tiempo. No sé si vamos a poder ver los videos o posteriormente se van a colgar estos enlaces a la página como indica David para que puedan ustedes acceder a ellos, que son un resumen de lo que se ha hablado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Recordar a todos los presentes que están en nuestra auto habitual, los videos lo tenemos de manera independiente y es parte del material
que se va a ser entregado a todos y cada uno de ustedes. Me agradaría aprovechar tal vez este tiempo y abrir el micrófono para sus colegas si tienen una consulta de toda la exposición que se ha desarrollado en nuestra jornada. El tiempo entonces es de todos y cada uno de ustedes. Bueno, hasta que se animen, tal vez aprovechar para aclarar, ayer hubo una pregunta en relación al registro sanitario de cómo se lo podría colocar al producto y habíamos mencionado, por ejemplo, el Remdesivir. Yo había quedado también con la duda si no estaba tal vez correcta la respuesta que di. Pregunté a los profesionales adecuados y creo que son de gran referencia en estos temas y me indican que generalmente las importadoras o los productores están a cargo de este etiquetado. Normalmente se usan las etiquetas que son como sellos, que son más rápidas, más prácticas, donde vienen impresas ya el número de registro. Entonces, esto se lo haría en el cuarto frío, que es un requisito indispensable cuando se trata de trabajar con vacunas en grande escala. Eso tal vez para complementar a la pregunta que ayer me hizo una colega. Estimada doctora, parece que no tenemos ninguna consulta por parte de nuestros participantes, no tenemos ninguna otra pregunta en nuestro chat de consulta. Parece que vamos a cerrar nuestra jornada con referencia al día de hoy. Sí. Muy bien, espero que sea porque ha quedado claro el tema y no porque se hayan quedado dormidos. Y sí, bueno, muchas gracias y espero contar con su asistencia el día de mañana, que estaremos tratando de todo lo que sería el COVID, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y podernos transmitir todos sus conocimientos. Recordarles a todos los presentes que mañana se va a tocar el tema de la vacuna COVID-19, todo referencia a la información y se va a remarcar específicamente en la cadena de frío. Queremos agradecer su presencia y esperemos mañana el reencuentro a la hora habitual. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, muchas gracias.